¿Ya le está cambiando la voz o anda malo? Ando un poquito malo, hermano. Oh. Pero ya, yo creo que ya vamos de salida. Okay. ¿Miedo a la muerte? Bueno, vamos a comenzar todos. Vamos a entonar este canto que hemos estado ensayando en los negocios del rey, para ir puliendo un poquito más las voces, para ir aprendiendo más y para que todo lo vaya quedando mejor. ¿Ya lo tienen todos? Después del canto le voy a pedir a nuestro hermano Arturo si nos puede llevar en la primera oración. Después le toca al hermano, le va a traer el mensaje a nuestro hermano Lupe, y al final le voy a pedir a mi hermano Rodolfo si nos puede despedir con la oración final. Bien, vamos a cantar. Soy peregrino aquí, mi hogar lejano está, en la mansión de luz, eterna paz y amor, embajador yo soy del reino celestial, en los negocios de mi rey. Este mensaje fiel oí, que dijo ya celeste voz, reconciliaos ya, dice el Señor y Rey, reconciliaos hoy con Dios, que del pecado vil, arrepentidos ya, han de reinar con él los que obedientes son. Es el mensaje fiel que debo proclamar en los negocios de mi rey. Este mensaje fiel oí, que dijo ya celeste voz, reconciliaos ya, dice el Señor y Rey, reconciliaos hoy con Dios. El hogar más bello es que el valle de Sarón, eterno gozo y paz, reinan por siempre en él, y allí Jesús dará eterna habitación. Es el mensaje de mi rey. Ese mensaje fiel oí, que dijo ya celeste
Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, a usted que es creador de la tierra, de todo lo que hay en ella, de todo lo que conocemos, nos dirigimos en esta mañana, agradecidos por un día más de vida que nos da, por que podemos estar aquí presentes y en esta mañana poder estudiar un poco más de su palabra. Bendito Padre, rogándole por nuestro hermano Lupe, que usted lo ayude para que él pueda exponer el tema en la parte que él ha estudiado de su palabra, bendito Padre, para compartirla con nosotros. Usted lo ayude a él, que usted le dé facilidad de palabras, y bendito Padre que nos ayude a comprender a cada uno de los que estamos aquí. Y también, bendito Padre, le seguimos rogando su cuidado en este día, en todo lo que vamos a hacer, que usted esté con nosotros, que cuide también y traiga también a nuestro instructor que vendrá en unos momentos más, nuestro hermano Josué. Y bendito Padre que siga también cuidando cada una de las familias aquí representadas, los niños y cada una de las esposas de mis hermanos y la mía también, bendito Padre, rogándole que las ayude a ellas también para cualquier problema que pueda surgir, que usted no permita que haga un problema grave, sino que haya una buena convivencia entre hermanos. Bendito Padre, usted nos encomendamos en este día, en todo lo que hagamos, y todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de su amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Hermanos, hermanos, el Señor les bendiga. Hermano Lalo, hermano Jorge, buenos días. Bien, pues vamos primeramente, hermanos, a dar gracias a nuestro Dios. Siempre, hermanos, lo primero que hay que hacer, ya sabemos, desde que nos levantamos, darle gracias a nuestro Dios, hermanos, por la bendición que nos da de poder abrir nuestros ojos. Y en este momento, hermano, pues gracias porque nos permite estar aquí presentes en este día, aquí en este lugar, en el cual vamos a escuchar su santo y bendito mensaje. Vamos a nuestras Biblias, hermanos, Hechos capítulo 9, verso del 1 al 6. Hechos capítulo 9, verso del 1 al 6, dice la palabra de nuestro Dios. Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bien, hermanos, si hay algo, hermanos, si hay algo digno de notarse en las personas, en cualquier persona, hermano, es que cuando sucede un cambio radical en su vida, hermano, esto es cuando alguien o algo le ha empujado a realizar algunos ajustes en su vida, hermano, esto siempre va a afectar de manera directa, pues en este caso a la persona, pero también va a afectar, hermano, a los que lo rodean. O sea, en este pasaje que hemos leído, hermano, en lo que vemos a un hombre, hermano, que pues tenía un carácter, hermano, digno de admirarse, pero que no estaba siendo usado conforme a la voluntad de nuestro Dios, hermano. Pero después del encuentro que tuvo con el maestro, hermano, vamos a ver, hermanos, en el tema que tenemos preparado, la enorme transformación que sufrió este hombre, hermano. Sufrió una transformación, hermano, que dio un cambio total de 90 grados. Un cambio en su vida, hermano, que la mayoría de nosotros, hermano, ya hemos leído una y otra vez estos pasajes, hermano, y sabemos cómo fue la transformación de Pablo. Ese va a ser el tema en esta mañana, hermano, la transformación de Pablo bajo la preposición ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Bien, hermanos, pues nosotros conocemos de antemano, como les decía al principio, conocemos ya la historia de Pablo, pero la hemos visto desde uno y otro ángulo, se le han dado diferentes enfoques, hermano, a la vida de Pablo, y nosotros siempre estamos aprendiendo algo de él, siempre, hermano, siempre que nosotros vemos
que alguien habla de este hombre, hermano, siempre va a ser de manera positiva y siempre va a afectar también a nuestras vidas de manera positiva, hermano. Es como nosotros debemos de atesorar la palabra cuando se nos habla y se nos dan ejemplos de personas, hermanos, que pueden servir a nuestra vida. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Absorber esos ejemplos, hermanos, aplicarlos a nuestra vida para así ser mejores siervos del Señor. Bueno, en este caso, hermano, la transformación de Pablo fue para los propósitos que nuestro Dios le tenía, ¿verdad? Pero vamos a ver, hermano, la transformación de Pablo, ¿cómo fue? Bueno, hermano, primeramente vemos que esa transformación fue de perseguidor, ahora pasa a perseguido, hermano. De perseguidor pasa a perseguido. Ahí mismo, vamos a estar mucho ahí en el libro de los Hechos, hermano. Ahora vamos a ver el capítulo 26. Hechos capítulo 26. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Hechos capítulo 26 del verso 9 al 11. 26 del 9 al 11. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice ahí en el encabezadito, hermano. Si usted lo ve ahí, dice Pablo el perseguidor. Dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ella, que dice, hermanos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Ahí estamos viendo al Pablo perseguidor, hermano, al Pablo que no descansaba en su intento de exterminar a todos los cristianos, porque él lo creía su deber. Él estaba, decíamos al principio, tenía un carácter fuerte, hermano, tenía un carácter digno de admirarse, pero estaba siendo usado en contra de la voluntad de Dios. Así lo estaba haciendo, hermano. Pero aquí vemos esto, hermano, de perseguidor a perseguido. Hechos 9 del 1 al 2, hermano, que dice también, Hechos capítulo 9 del 1 al 2, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos, discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahí está el trabajo de Pablo, hermano. Por algo lo escogió el Señor, ¿no? ¿Qué es lo que estaba viendo el Señor en este hombre? El celo, ¿verdad? El celo, hermano. Él tenía celo por lo que estaba haciendo. Él creía que estaba en lo correcto y, hermano, estaba persiguiendo a los cristianos y él no miraba la forma en que lo estaba haciendo, ¿verdad? Era algo cruel, porque dice que los castigaba y los obligaba a blasfemar. Pero él, hermano, en su interior está diciendo: estoy haciendo lo correcto. Estoy haciendo lo correcto. Pero, hermanos, después viene lo contrario. Estamos diciendo de perseguidor a perseguido. Bueno, ya conocemos también el pasaje ahí en Hechos capítulo 1, del 1 al 3, si quiere uno lea, donde él estaba también consintiendo en la muerte de quién, de Esteban, ¿verdad? Estaba, él, hermano, cuando él perseguía a la iglesia, todo lo que a él le pareciera que estaba haciendo conforme a la voluntad de Dios, hermano, él lo hacía sin tener ningún remordimiento. Él no tenía remordimiento, hermano. Él en su momento no tuvo remordimiento porque consintió en la muerte de Esteban. Él estaba persiguiendo a la iglesia y ese era el que él consideraba su trabajo, y él lo estaba haciendo según entre comillas, de la mejor manera posible. Pero ¿qué vemos, hermano? Ahora vamos a ver lo inverso, vamos a ver lo opuesto. De perseguidor, hermano, ahora pasa a perseguido. Verso 14, el verso 19, hermano. Verso 19, 14, 19, miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Consintió en la muerte de Esteban, hermano. ¿Qué fue lo que hicieron con Esteban? Lo apedrearon hasta matarlo. Ahora, hermano, ahora él estaba siendo perseguido, y mire, ahora lo que él había consentido, ahora le está sucediendo a él. Ahora le está sucediendo a Pablo, de perseguidor a perseguido. Hermano, pero ¿sabe? Lo que me llama la atención aquí en este pasaje es que más adelantito, hermano, más adelantito, después de que Pablo es apedreado, después de que es sacado casi muerto de aquel lugar, hermano,
días después, por decirlo así, pudiendo ser hermano, como dicen usted, pero hermano, volvió a Listra otra vez. Otra vez volvió a Listra. Después de que fue apedreado, otra vez volvió a Listra. Bien, hermano, usted fue el punto número 1, de perseguidor a perseguido. Punto número 2, de hombre común a embajador de Cristo. Un hombre común, hermano. Era, aún a pesar de los estudios que haya tenido, a pesar de la instrucción académica que haya tenido, hermano, era un hombre común. Era un hombre común, hermano, pero ahora, de hombre común, pasa a ser un embajador de Cristo, hermano. ¿Qué es lo que nos dice Efesios 6, capítulo 20, hermano? Efesios 6, capítulo 20. Miren lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Efesios 6, 20 dice: por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hables de él como debo de hablar. Embajador en cadenas, hermano. ¿Qué hacía él cuando perseguía a la iglesia? Los ponía presos, hermano, a los cristianos los ponía presos, y ahora él estaba en la misma condición en la que estaban aquellos hombres, en la que estaban aquellos hermanos. Ahora él estaba también ahí prisionero, hermano, pero ahora, en vez de, nosotros sabemos la historia, ¿verdad?, que él jamás se quejaba de lo que le estaba sucediendo, hermano, pero dice aquí: por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Ahora estaba proclamando al Señor. Antes estaba persiguiendo a los seguidores del Señor. Ahora él lo estaba proclamando. Ahora el hermano estaba haciendo ese trabajo, y a pesar, hermano, de todo lo que le aconteciese, no le importaba, de hombre común, ahora era un embajador de Cristo. Él tenía un oficio, hermano. Cuando hablamos de que era un hombre común, ¿se acuerda que él tenía un oficio? ¿Cuál era el oficio de él? Hacer tiendas, ¿no? Él hacía tiendas, hermano, porque eso le puede enseñar, ¿recuerda? Era de todo judío, hermano, era una como ley o costumbre, hermano, que los padres tenían que enseñarle a sus hijos un oficio, hermano. Bueno, él en el sentido de hombre común, hermano, él hacía ese trabajo, pero ahora, hermano, en esa transformación que estamos viendo del apóstol Pablo, ahora ahora el Señor lo ha convertido en su embajador. Yo quiero parar aquí un poquito, hermano, para ver si alcanzamos a ver el tercer punto de algo extenso, hermano, para no serlo tan corto. Pero aquí, hermano, vamos a tomar todo esto que hemos estado viendo, hermano, para aplicarlo a nuestra vida, hermano. Cómo Dios ha hecho una transformación en nuestra vida, cómo Dios ha jugado un papel importante en nuestra vida, hermano. Cómo nosotros, hermano, debemos, al igual que Pablo, debemos dejarnos de ser transformados por el Señor de la manera que Él quiere. Porque tal vez, hermano, nos encontremos muchas veces haciendo lo que Pablo, haciendo las cosas como nosotros creemos que es correcto. Pero realmente, hermano, nosotros debemos escudriñar la palabra de nuestro Dios para ver si en realidad estamos haciendo las cosas como a Dios le agrada. Hermano, usted tiene un carácter, entre comillas, fuerte, ¿verdad? Porque es lo contrario. Cuando decimos que es un carácter fuerte, es un carácter débil, hermano, porque cuando pasas de una situación usted se enciende rápido, y eso es un carácter débil. No tiene control sobre él. No hay ahí ese control en su carácter. Pero si ese carácter lo aplica de una manera correcta en cuanto a las cosas del Señor, créame que va a ser grandemente bendecido. Cuando lo aplicamos, ese carácter, de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, conforme a la voluntad de nuestro Dios, hermano, le va a ser de gran ayuda. Porque habrá también, hermano, hombres que seamos de un carácter débil también, y a veces no afrontamos las cosas que suceden dentro de la iglesia de la manera correcta, hermano, con valentía, con valor, hermano, porque nos falta ese carácter, no tenemos ese carácter. El que lo tenga, hermano, aplíquelo en las cosas del Señor, y va a ser, hermano, que para Dios le va a ser de gran utilidad. Así como lo fue el carácter del apóstol Pablo. Por algo lo escogió el Señor. Él estaba viendo en él, hermano, todas las cualidades que tenía Pablo. Aún lo que parecía ser algo que afectara la vida del apóstol Pablo, como sería su carácter, hermano, Dios lo utilizó para bien. Hermano, tenemos que canalizar ese carácter fuerte, pero en cosas que a Dios le agradan. Entonces ahí, hermano, estamos viendo la transformación de Pablo, decíamos, de perseguidor a perseguido, de hombre común a embajador de Cristo. Bien, hermano, hay otro pasaje
ahí en Hechos capítulo 9, decía que no vamos a salir mucho de Hechos. Hechos capítulo 9, y vamos a leer el verso 15, hermano. Hechos 9, versículo 15. Entonces, hermano, es digno de considerar, hermano, todo esto que estamos viendo, estudiando para poderlo aplicar a nuestra vida. Dice la palabra de nuestro Dios, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Estamos hablando de cómo es ahora Pablo un embajador de Cristo, ¿verdad? Entonces, hermano, usted sabe que un embajador en la ciudad en que está representando a todo su pueblo, ¿verdad? Hermano, nosotros aquí en este pasaje, hermano, que acabamos de leer, cuando dice: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Nuestro Dios, hermano, nos va a poner en cualquier lugar, con cualquier gente, hermano. Pero nosotros tenemos que estar preparados para poder hacer ese trabajo conforme a como Dios nos lo está exigiendo. Acuérdense, hermano, tiene que haber una transformación en nuestra vida. Tiene que haber una transformación. Yo creo que todo lo que estamos adquiriendo aquí, hermano, todo el conocimiento que estamos adquiriendo por medio de la palabra de nuestro Dios, hermano, tiene que obrar en mí. No puedo ser, hermano, no puedo haber llegado de una manera y cuando salga, hermano, salir exactamente igual. No puede ser posible. Si yo entro aquí de una manera, no he moldeado mi carácter, no he hecho algunos ajustes en mi vida, hermano, y me han aconsejado tanto y no lo aplico, hermano, definitivamente, hermano, estoy mal. Debe haber una transformación por medio de la palabra de mi Dios, hermano. Como tercer punto, hermano, de defensor de la ley a pregonero de justicia. De defensor de la ley a pregonero de justicia. Filipenses capítulo 3, verso del 5 al 6, hermano. Miren la palabra de nuestro Dios, cómo es tan sabia, hermano, siempre nos va a estar aconsejando de la mejor manera, hermano. Del 5 al 6 dice: circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahí está viendo Pablo. Él le decía yo al principio, cuando él estaba haciendo su trabajo, él no estaba dudando si lo estaba haciendo bien o mal, hermano. Él sabía, en su entendimiento, él decía: yo estoy cumpliendo con lo que Dios me pide, esto debe de ser así y yo así lo hago de esta manera, hermano. Él estaba pensando, hermano, que estaba haciendo las cosas de una manera correcta ante los ojos de Dios, hermano. Pero mire, hablando de esa transformación, ahora, hermano, se convierte en un pregonero de justicia. Y cuánto trabajo, leíamos ahí, hemos leído en una de las cartas del apóstol Pablo a los Corintios, cuando narra alguno de sus sufrimientos, hermano. Cuánto trabajo, pero también cuánto sufrimiento, hermano, le costó al apóstol Pablo dar cuánto le costó esa transformación. Ya lo miramos al principio, ¿verdad? Después de haber consentido en que apedrearan a Esteban, hermano, ahora él estaba siendo apedreado ahí en Listra. Y ahí empezó, hermano, su calvario como apóstol. Mas sin embargo, hasta el final de sus días, el apóstol Pablo nos dejó ejemplo a seguir, hermano. Nos dejó ejemplo que cuando quiere uno transformar su vida, hermano, lo va uno a lograr. Mientras no quiera uno hacer esa transformación, no lo vamos a hacer, hermano. Y le vuelvo a repetir, sería una tristeza que saliendo de aquí de esta escuela, regresemos a nuestro lugar de origen con el mismo carácter, teniendo los mismos hábitos, hermano. Eso sería triste, hermano, demasiado triste. El apóstol Pablo dice ahí en Gálatas capítulo 2, verso 20, vamos a terminar, hermano. Gálatas capítulo 2, verso 20, lo conoce usted de memoria ese texto, hermano, lo conoce de memoria. Dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Estas y muchas otras palabras, hermano, encontramos en la Escritura, las cuales está hablando Pablo, hermano. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo era yo antes de llegar aquí, hermano? Hagámonos un autoanálisis, hermano, una autoexaminación. ¿Cómo era nuestra conducta antes de venir aquí, hermano? Porque de cristianos yo creo que ya todos tenemos un buen rato, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo, hermano, de cuando llegamos aquí. ¿Cómo venía yo? ¿Con qué actitud venía? ¿Venía con deseos de cambiar mi vida, de transformar mi vida? Si es así, hermano, gloria a Dios, hermano. Qué bueno que usted venía con ese pensamiento en su mente, ¿verdad? Ojalá y ese haya sido el pensamiento, hermano, porque el apóstol Pablo, desde que hizo ese cambio en su vida, desde que hubo esa conversión en su vida, hermano, no jamás, hermano, vemos que haya querido volver atrás. No vemos en ninguna parte de la Escritura que él haya querido volver atrás, a pesar, hermano, de todo lo que sufrió, a pesar de todo lo que pasó. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que realmente hubo una verdadera transformación en la vida de este hombre. Verdaderamente, hermano. Y cuando hablo de verdadero, hermano, es que de aquí a lo mejor, entre nosotros, como aquí estamos y nos vemos todos los días, tal vez, hermano, de repente estemos ahí mintiéndonos a nosotros mismos, dando una cara. Y a lo mejor saliendo, hermano, va a volver a salir nuestro verdadero yo. Ojalá y no sea así, hermano. Hermano, tenemos que salir, que ser, no simplemente de aquí, hermano. La palabra de nuestro Dios todos los días nos debe de transformar, cada día, hermano. Por eso decía ayer nuestro hermano, cuando no somos constantes en la lectura, hermano. Ahorita estamos bien constantes, ¿por qué, hermano? Porque estamos aquí estudiando, estamos casi siendo obligados a estudiar cada día, hermano. Pero cuando salgamos de aquí, ojalá y ese buen hábito, hermano, siga manteniéndose en nuestra vida. Entonces, aquí, hermano, fue sorprendente el cambio de Pablo, hermano. Concluyendo, hermano, bueno, vimos como primer punto, un resumen de lo que vimos: de perseguidor pasa a perseguido, de hombre común a embajador de Cristo, y de defensor de la ley a pregonero de justicia. Hermano, realmente fue un hecho sorprendente en la vida de este hombre de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos aquí, hermano? Vemos manifestado el poder de Dios en la gente, hermano, en el hombre. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que esperamos para dejar que Dios transforme nuestras vidas, hermano? ¿Qué es lo que esperamos? Yo debo de abandonarme a mi Dios y decirle: Señor, te doy mi vida, haz lo que tú quieras de ella, haz lo que tú quieras de ella, mi Dios. Ayúdame, no puedo con esto, no puedo con el otro, ayúdame a quitar todo eso de mí. Yo quiero transformarme en algo digno de ti. Ese debe ser, hermano, nuestro deseo de cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude, hermano, que el Señor nos ayude a mejorar nuestras vidas en todos los aspectos, hermano, no solamente en lo espiritual, que es en lo que debemos de trabajar más, porque de ahí se va a derivar todo. Si yo trabajo en lo espiritual, hermano, voy a ser un buen esposo, un buen padre, un buen vecino, un buen hermano, un buen hijo, todo, hermano, todo. Si yo me aplico a la palabra de mi Dios, eso es lo que va a suceder en mi vida, no más. Entonces, hermano, que el Señor nos ayude a cumplir, hermano, no con nuestro objetivo, este es el objetivo de Él, que nosotros, hermanos, transformemos nuestra vida, pero conforme a su voluntad. Que Dios lo bendiga.